Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Puedes sacar de acá mejor. Muchas gracias por estar acá en esta tercera y última jornada, como le dijo Miguel, de el OpenCon Latam, lo cual nos ha complacido mucho porque esto ha sido un esfuerzo colectivo de verdad muy grande y seguimos pues gratamente no solamente sorprendidos, sino agradecidos pues, por la convocatoria, por el resultado de la convocatoria, por las personas que nos visitan, no solamente desde el extranjero, sino también de regiones. Algo muy corto pues, para dar ahora sí pues, a lo que estamos esperando, que es a Juan Pablo y a Carolina, y lo que tengan para compartir con nosotros. Dado que estoy aquí representando una institución, pues entonces hablo brevemente, pero pues después hago una cosa más como general. La semana pasada la Universidad Nacional estaba cumpliendo 152 años de fundada. Es, diría yo, la universidad más antigua de Colombia y es como la universidad que muchas personas sentimos que es la universidad de los colombianos y de las colombianas, la universidad que nos representa, pero mal haría yo, y pues un evento como en el OpenCon y en general, como quedarnos dormidos en los laureles o simplemente empezar como a realzar ese papel de la Universidad Nacional sin desconocer que la Universidad Nacional, más que su papel propio, tiene un sentido cuando se encuentra con las otras universidades y hace parte de una comunidad universitaria e investigativa a nivel colombiano y a nivel universitario, y creo que eso latinoamericano, perdón, y creo que eso lo ha demostrado la organización del OpenCon, donde hay muchas universidades implícitas. Creo que si recuerdan, como lo decía yo en las palabras de apertura hace 2 días, esto nos desdibuja un poco, diría yo para bien, esas fronteras a veces impuestas o artificiales entre lo público y lo privado. Y también pues quiero resaltar, ya como la segunda parte, pues creo que para muchos de ustedes ha sido muy evidente pues que hemos tenido una serie de contratiempos, no contratiempos, sino unas expresiones de los estudiantes aquí en Colombia. Para algunos, al principio hablábamos esto como el viernes, no sé, de pronto a alguien le pasó por la cabeza, uy, pero qué vergüenza o alguna cosa así, ¿no? Y creo que no, eso es una demostración de lo que estamos pasando en este momento, es una demostración de que la educación tiene que hacer parte de la discusión, de la esfera pública, de todos y de todas, no solamente es algo que nos atañe a los académicos. Y volviendo pues como a este tipo de metáforas que a mí me gusta, yo pienso que un académico, un investigador siempre va a ser un estudiante. Entonces, cuando uno está apoyando a los estudiantes, no es que esté mostrando simplemente simpatía por otro grupo allá externo que hace unas cosas, sino que está mostrando simpatía por la misma comunidad a la cual uno siempre va a pertenecer, que es la de los estudiantes, que es la que está siempre con curiosidad y pues con un criterio bien crítico, explorando e intentando mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, de parte de la Universidad Nacional, de parte de la organización y supongo yo de parte de los estudiantes también, pues diciendo todos somos estudiantes, pues bienvenidos y bienvenidas al OpenCon, y pues yo creo que ahora sí podemos arrancar, ¿no, Miguel? Gracias, profesor Luis Fernando. A continuación damos inicio a la conferencia principal a cargo de Juan Pablo Alperín y Carolina Botero, quienes nos compartirán sus experiencias sobre construcción, proyección y avances de las políticas de ciencia abierta a nivel global y específicamente en América Latina. En los costados del auditorio encontrarán algunas personas del equipo de voluntarios quienes recogerán sus preguntas para que sean leídas al final de la conferencia. Asimismo, pueden enviar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales con el hashtag #OpenConLatam 2019. Antes de dar la palabra a nuestros conferencistas, vamos a hacer una breve presentación. Juan Pablo Alperín forma parte del Public Knowledge Project de la Universidad Simon Fraser, Vancouver, Canadá. Es especialista en ciencia abierta, acceso abierto y código abierto, en función de lo cual tiene una larga trayectoria en desarrollo de software libre para revistas científicas. Profesor investigador, actualmente es codirector de School Lab, así como profesor asistente del Instituto Canadiense de Estudios en Publicación. Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Waterloo, máster en Geografía de la misma institución y doctor en Educación por la Universidad de Stanford. Carolina Botero es líder de la Fundación Carisma, así como de Creative Commons en Colombia y administradora de la comunidad latinoamericana de esta fundación. Es columnista del Espectador. Ha dedicado los últimos años a trabajar, estudiar y promover la idea de una cultura libre, facilitada por una sensible apropiación de tecnologías a través de la reflexión y adopción de herramientas libres y abiertas como el software libre, de código abierto y las licencias libres.
Es abogada colombiana de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Internacional y Comparado y en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos entonces a darles ahora la palabra para conocer sus experiencias, recordando que el eslogan de este año del OpenCon LATAM 2019 es la filosofía de la querendura y la ética del cuidado. Demos entonces la bienvenida a ambos. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días y antes que nada, darle las gracias por estar aquí un sábado para aprender de ciencia abierta, eso muestra el compromiso. Nosotros con Juan Pablo decidimos cambiar un poquito el formato de la idea de presentaciones y luego bueno, las preguntas del público por hacer una conversación. Cada uno va a presentar algo muy corto y luego vamos a charlarlo entre los dos y ojalá pues tengamos también la participación de ustedes para abrirlo un poco más. Empiezo yo entonces y Diego me ayuda con las diapositivas porque Joana nos obligó a quedarnos aquí sentados, no podemos pasear porque hay streaming. Entonces, bueno, pues muy buenos días. Como veían, la primera diapositiva antes era abierto y lo que quería mostrarles es que vamos a hablar de ciencia abierta, pero esta imagen también representa a veces la dificultad para gráficamente expresar estas como conceptos en manera sencilla y eso en buena medida refleja quizá el primer problema que quiero mencionar, que es un tema de lenguaje, algo que además creo que hemos estado discutiendo en los últimos días o varios han notado. Es difícil tener los conceptos que queremos usar y creo que en buena medida uno lo podría simplificar mucho para decir que tenemos un problema de marketing, algo que en el norte quizá no solucionaron fácil cuando habla de Open. Si yo fuera a preparar esta conferencia en inglés y pongo Open, Open Science, Open Access, aparecen miles de imágenes, fotos licenciadas con Creative Commons, etcétera, que puedo utilizar. Y eso es un tema de marketing, es una cosa fácil, sencilla, incluso nos han creado la fórmula, sabemos cuáles son los diferentes pasos que deberíamos seguir para cumplir con lo open, etcétera. Y eso es algo que nosotros tal vez no hemos hecho. Y como me lo recordaba Anne esta semana, el profesor Lafuente precisamente dice que si no nombramos algo, no existe, no ocupa un lugar. Entonces quizás estamos en ese momento ya en que tendríamos que empezar a darle nombre a estos conceptos para hacerlos más fáciles, para formar esa receta y en buena medida tendríamos que hacerlo porque de lo contrario la regla va a ser la del norte. Cuando en nuestra propia realidad latinoamericana es la idea que subyace a lo open existe desde hace mucho tiempo, también varios de los conferencistas de estos días lo han recordado. Fals Borda ya en los 70s estaba hablando de investigación y acción participativa y a partir de él pues muchos otros autores se han ocupado de estas temáticas y sin embargo cuando vamos a estudiarlo o analizarlo nos es más fácil pensar en Lessig, en Benkler, en los gringos. Entonces empezar a pensarnos desde nosotros y quizá imaginarnos cuál es nuestra receta, ponerle nuestro propio sabor, color, sería muy importante y nos podría ayudar a futuro. Yo simplemente planteo la siguiente idea que quiero conectar con esto, tiene que ver más con lo que pienso, pero antes de hacerlo me provoca mandar una provocación que tampoco es idea mía, sino que está rondando en el ambiente y es que ya tenemos algo que está sucediendo, el OpenCon LATAM ha crecido año con año y debería volver a suceder en 2020, me alegra que no seamos nosotros los que lo vamos a hacer, animo a cualquiera de los demás para que lo hagan, pero quizás sí podríamos entre todos empezar a pensar ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se llama y cómo hacemos para que tenga una receta de sabor latinoamericano? Podríamos apostar incluso por una palabra portuguesa reconociendo lo malos que somos los que hablamos español con los brasileños, cuando los forzamos a hablar portuñol y nosotros no lo intentamos. En fin, intentemos nuestra propia receta. Pero ¿cómo conecto el lenguaje con lo que realmente creo que es un tema
quizás el problema más importante en términos de política pública en la región de ciencia abierta es con el tema del reconocimiento. Yo estoy convencida que parte de ese problema de que no podamos definir claramente, no perdón definir, sino más bien decir los conceptos y tener la fórmula sencilla puede ser uno de los problemas en que no consigamos que haya un reconocimiento de la ciencia abierta en América Latina. Ese problema fue el que tratamos de abordar hace un año cuando salió la Declaración de Panamá. Decidimos no definir la ciencia abierta porque no nos poníamos de acuerdo. Y en eso también hay algo de profundo, creo yo, y es que toda ciencia al final es abierta. Realmente lo que ha sucedido es que hay un modelo de desarrollo que tomó unas decisiones hacia el cerramiento. Es mi opinión, pues, sí, abierta a discusión. Pero por eso quizá tampoco es tan importante definir la ciencia abierta, sino ponernos de acuerdo en cómo se moviliza eso. Y ese es el alcance de la Declaración de Panamá. Nombrar los elementos, pensar en esos ingredientes de la receta que creemos que hace que esto funcionara en América Latina. Y solamente por escoger un pedacito, nosotros identificamos 10 elementos que debería contener cualquier política de ciencia abierta en América Latina. Lo sorprendente es que si uno mira casi cualquier política construida o en construcción en América Latina, se enfoca en tan solo uno de esos elementos que es el acceso abierto. Muy importante, porque además es quizás uno de los que mejor ha sido marketeado y nos ha sido trasladado. Entonces, es muy interesante lo que ha pasado con el acceso abierto en América Latina, porque con eso sí hicimos nuestra receta y la metimos, y de eso hablará más Juan Pablo, pero digamos, resaltemos que cuando se habla de ciencia abierta en América Latina en políticas, casi que siempre el foco está puesto en acceso abierto. Y yo hablaré pues de la que conozco mejor, que es la política de Colciencias. Colciencias lleva varios años pensando en implementar una política de ciencia abierta. Uno de los motivantes más importantes de los últimos tiempos ha sido el ingreso de Colombia a la OECD. Eso la ha presionado más. Y resulta interesante ver una evolución. Quizás uno de los documentos que se presentó tal vez a principios del año pasado era complicado, a mí no me gustaba, supremamente cerrado. Después de un año que quizás lo macearon un poco más, y sobre todo después de la Declaración de Panamá, Colciencias a finales de 2018 presentó unos nuevos lineamientos en los que hay que reconocer que hubo un avance. Entre otras, arrancan citando la Declaración de Panamá y diciendo estos son todos los elementos. Para mí este documento es como un embudo, empieza muy bien, hace una declaración, dice todos los elementos, justifica la política luego con un fuerte acento en el acceso abierto y en lo que se ha hecho en el país por acceso abierto, y menciona en un párrafo a Ondas. Ustedes vieron la experiencia Ondas ayer, se las presentaron, es quizás una de las experiencias, me decía Mariano que él no conocía otra de este estilo en América Latina, una experiencia con un componente de ciencia abierta clarísimo y súper transversal, está mencionada en un párrafo. Cuando luego empezamos a ver, bueno, ¿y cómo va a ser esa política? Se cierra el embudo y se convirtió en acceso abierto, al punto que incluso la discusión de propiedad intelectual es una discusión sobre el acceso abierto, sobre las revistas y demás. Luego, cuando se va a ver cómo va a ser realmente la política, la experiencia Ondas desaparece. Las preocupaciones de una ciencia abierta más amplia desaparece. Y esto pues es quizás uno de los primeros problemas. ¿Por qué digo yo que el reconocimiento es un problema? Porque creo que si no hay reconocimiento, se dificulta la asignación de recursos y las oportunidades, al menos de carácter institucional, no son tantas. Que es, si uno compara nuevamente acceso abierto, va a ver que en acceso abierto, como ha habido una política, uno podrá discutir buena o mala, ha habido recursos, o sea, al menos algo. El Estado apostó por la biblioteca digital, o sea, las universidades empiezan a afanarse por hacer cosas por ese lado. Es decir, yo creo que se movilizan recursos institucionales y eso puede ampliar las oportunidades. Ahora bien, también es cierto que en política no tendríamos que quedarnos esperando en los laureles, porque sobre todo si estamos hablando de comunidades, eso no siempre es así. El acceso abierto, y esto es un concepto que también aprendí ayer de Mariano, puede responder a un modelo que se llama fit and conform, o sea, se ajustó y se conformó.
y ha logrado institucionalizarse muy bien, en tanto que uno podría decir la ciencia abierta está en un modelo de resist and transform, o sea, resiste y transforma. Yo le agregaría y ser recursivo. Esto nota como que ya el de arriba pasó como a una aproximación que es de arriba hacia abajo, mientras que ciencia abierta sigue siendo algo de abajo hacia arriba. Eso no significa que no haya política ahí. Quizás un ejemplo que a mí me parece importante señalar es el tema de calidad del aire. La calidad del aire es un problema, nuevamente estamos frente al cambio climático, toda esta historia, y las ciudades están sufriendo por eso. El abordaje, y quiero comparar el abordaje en política pública que hace frente a un tema de ciencia abierta la ciudad de Medellín y la de Bogotá. En Medellín, frente a ese problema gravísimo que tenían, optaron por apoyarse de las comunidades que estaban haciendo temas de ciencia abierta y han creado una política local que las incorpora y que permite manejar eso. No me voy a detener más que a contar que eso sucede, si les interesa luego revisan y aprenden un poco más. Lo que sucede en cambio en Bogotá es absolutamente lo opuesto. Tenemos el problema, pero la ciudad está definiéndolo desde la experticia, compró unos aparatos muy buenos, los instaló y como no ha logrado abordar en política pública cómo manejar ese tema, entonces lo que hizo fue cambiar, y yo estoy aquí caricaturizando, fue cambiar el índice de medición de aire internacional y Bogotá tiene uno propio y eso tiene como fin que no parezca tan alarmante como es. Los ciudadanos, las personas de Bogotá, hay un montón de grupos trabajando en eso y diciendo, pero esto es loco, miren lo que está pasando, Bogotá está en problemas, y lo que hace la ciudad es un poco ignorarlos. Entonces, aquí hay un tema de política desde comunidad y que no necesariamente es ley, sino que es un proceso de diálogo incluso con la gente. Esto pues para cerrar un poco lo que les quería comentar con un par de preguntas, o empezar a cerrar porque ni creas. La primera sería, ¿qué podemos aprender del éxito del acceso abierto para extenderlo a la ciencia abierta? Porque creo que uno de todas formas tiene que jugar con todas las cartas en la idea de reconocimiento. Y si eso fuera exitoso, si uno le está apostando a un cambio de política pública más amplio, yo preguntaría cómo hacemos para evitar que actuando para el cambio, por ejemplo con elementos como lenguaje y reconocimiento, la fórmula no nos aleje de los objetivos más grandes de la ciencia, porque a veces eso sí me parece que ha pasado con el acceso abierto. Entonces ya se volvió la fórmula, el checklist, y se nos olvidó por qué estamos haciendo acceso abierto y cuál es el impacto que debería tener. Y en ese sentido, para que la pregunta no quede tan del todo abierta, yo doy mi propia idea de qué me gustaría. Para mí creo que es importante que la ciencia abierta mantenga en la mira que no solo se trata de abrir conocimiento, datos y otros contenidos, no es solo el checklist, sino que en el eje de esto hay comunidades, que lo importante es que esas comunidades tengan capacidad para cuidar y usar ese conocimiento para sus necesidades e intereses. Resaltar que es una oportunidad, la ciencia abierta, como una herramienta de democracia, y en eso pues también creo que durante estos días hemos visto ejercicios de ciencia ciudadana que han participado dentro de esa construcción, nos los contaban en el Amazonas, en Chile, ya se me olvidaron tantos, pero estaba ahí y también lo dijeron varios como Mariano, por ejemplo, en varias conferencias. Entonces yo agregaría que a la filosofía que hemos manejado en estos días del evento de Querendura y ética del cuidado, quisiera agregarle como el valor y el interés por la inclusión. Esa sería mi propuesta y bueno, espero continuar y escuchar a Juan Pablo para que nos hable de acceso abierto. Muchas gracias. Bueno, gracias Carolina, porque estamos caminando por un mismo camino en términos de cómo estamos pensando en estas cosas, entonces, y ya se me empezaron incluso en lo que estabas hablando ahora, unas nuevas preguntas para pues, poder continuar la conversación, pero voy a marcar un poquito yo, también hablando de algunas de las políticas que se han hecho, porque cuando hablamos de políticas de ciencia abierta, básicamente tenemos que estar pensando también en políticas de ciencia y tecnología, y muchas de estas cosas se terminan desembocando en las políticas que
o cómo se implementan esas políticas, que es algo que ahí estabas tocando justamente al final, cuando muchas veces el discurso que se utiliza para qué son los propósitos de una política, a veces pueden estar muy bien pensados y contemplados, pero a la hora de la implementación de políticas es donde a veces se empieza a cerrar mucho la visión y empezar a perder de vista ese objetivo. Y en las políticas, en lo que tiene que ver con la ciencia en general, se ha volcado mucho en cómo se han implementado políticas de evaluación. Y estas políticas de evaluación, creo que muchas veces los que somos investigadores o los que son editores de revistas, las pensamos desde ese punto de vista, desde como un investigador, ¿cómo es que yo voy a ser evaluado? ¿No? Entonces pienso uno empieza a concentrarse en qué es lo que yo tengo que hacer para que me vaya bien en mi evaluación, en mi carrera. Y no podemos culpar a los individuos que de alguna manera están tratando de sacar adelante sus vidas y están siendo sujetos a unas políticas de evaluación y modelos de evaluación que les tienen un efecto real en lo que hacen. Igual las revistas, las personas que están trabajando en una revista, también las revistas son mismas evaluadas, también bajo ciertos criterios. Y las facultades y las universidades también tienen una lógica de evaluación que está todo ligado en parte a la producción de la ciencia que pueden demostrar que tuvieron. Pero también, como es muy fácil a veces quedarnos dentro del mundo de las universidades cuando pensamos esto y tampoco ir más allá, pensar las que están creando estas políticas, cuáles son las presiones y los criterios bajo los cuales ellos también están siendo evaluados y juzgados, ¿no? No pensamos en la evaluación de los que están imponiendo las políticas de evaluación. Y no me voy a poner a defender a los ministerios de ciencia y tecnología, ni a los gobiernos que están de alguna manera tratando de ver el rendimiento de estos organismos, pero creo que es importante tratar de pensar que los países están tratando de generar que haya innovación, están tratando de avanzar y con una lógica de que si mejoramos la ciencia, de alguna manera vamos a poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, no hay que perder en vista que creo que hay objetivos, o la gente está pensándolo desde un punto de vista que viene de un buen lugar, aunque luego a veces se manifiesta desde el punto de vista del investigador, a veces uno puede sentirlo un poco como un ataque a la manera de ser. Y la lógica que se empieza a generar, especialmente las presiones en las que están los ministerios de ciencia y tecnología, es en pensar en cómo van a dedicar recursos, y esos se empiezan a volcar a los rankings, se han volcado mucho a los rankings internacionales de universidades. Y el rendimiento de los gobiernos, el rendimiento de cómo uno se posiciona, está basado en qué posición estas universidades tienen en los rankings. Entonces, ellos mismos están sujetos al éxito de cuán bien hizo su trabajo. Un ministro de Ciencia y Tecnología está basado en cuánto subieron las universidades de mis países en los rankings, porque eso es el criterio de evaluación al que ellos están siendo sujetos. Y esta lógica de competir no solo se aplica a la ciencia, a la vez en los ministerios de educación basados en los rankings internacionales como de PISA, que tratan de también hacer los rankings de dónde está cada país en el ranking en términos de bajo un test estandarizado de lenguaje, de matemática, y cómo podemos ver en qué posición está. Y otra vez, el rendimiento del gobierno va a estar basado en cuánto subió el país en esta lista de rankings. Y lo que hace esta lógica de los rankings y de la evaluación en cómo se manifiesta en la vida hoy es que pone una lógica de competir, ¿no? O sea, una lógica de competir porque basamos el rendimiento en base a dónde estoy comparado con todos los demás, ¿no? Y para hacer eso necesitamos tener algún instrumento de medición que nos permita rankear. Y eso es por eso cuando hablamos de revistas y hablamos del Journal Impact Factor, tiene tres cifras, aunque es cuando vean un promedio listado de cualquier estadística le dan hasta los 3 decimales, pero con el Journal Impact Factor está hasta 3 decimales porque así te aseguras de que nunca hay un empate. O sea, es tratar de asegurarte que puedas estar siempre rankeando. Y entonces es natural que todos los que participamos en el sistema, de alguna manera, con esta lógica de los rankings y de competir, queramos subir y queramos ser comparados con los demás de una manera que nos permita mejorar nuestra posición. Y esto se empieza a dar desde el nivel de investigador, se ve en las revistas,
se ve en los ministerios y se ve ya al nivel o sea, de evaluar el país global. Pero esta lógica de competir lo que hace es generar un montón de inequidad, o sea, hace que haya ganadores y perdedores. Y pensamos en la lista de los rankings con un posicionamiento, y todos los que tienen revistas y sus revistas son evaluadas saben que están en categoría, en cuál categoría están y si están más arriba o más abajo, pero no empieza a contemplar los procesos por los cuales las personas pueden moverse a través de estos rankings. Y una cosa que pasa que es muy chistosa es que muchas veces los que están más abajo de los rankings son los que más se aferran a utilizar los rankings, aunque están perdiendo. Y es porque son los que tienen más por ganar y por perder por estos rankings. O sea, ya están perdiendo, pero ven que estos rankings son la manera de mejorar su situación. Y las personas que están, sean investigadores, o sean revistas, o sean países, ven que están mal posicionados y dicen, yo sé que acá hay unas reglas que yo más o menos puedo tratar de entender, y si puedo jugar este juego, yo puedo subir mi posición y conseguir más recursos y mejorar mi situación. Entonces, aunque criticamos muchas veces los sistemas de evaluaciones, hay que recordar que es natural que alguien que está muy abajo se aferre a un sistema que pueda darle una posibilidad y se puede imaginar un camino para subir. Pero bueno, dentro de todo esto, lo que pasa es que, como hemos visto, y lo vemos esto en muchas partes de la sociedad, que no solamente los que están abajo, que están quizá aferrados, están teniendo que comprarse el sistema porque es el que tienen y no tienen la capacidad de tratar de pelear por algo diferente, sino que sumarse para tratar de subirse. Y mientras tanto, los ricos, los que están ya ganando, siguen acumulando la riqueza, siguen consiguiendo los recursos y siguen haciéndose cada vez más fuerte y más estar mejor posicionados para seguir ganando y seguir ganando. Y esto es la inequidad que vemos social y económica, la vemos que se manifiesta dentro de las universidades y la vemos, como vengo diciendo, a todos los distintos niveles. En esto es un ejemplo que yo he escuchado que me ha gustado mucho, es pensar que cuando estamos hablando de tratar de generar competencia, estamos tratando de poder tener algunos que están haciendo algo que es excelente, lo más alto, y el ejemplo que me ha gustado es pensar en cuando estamos entrenando un equipo para ir a las Olimpiadas. O sea, si le damos todos los recursos, identificamos una persona que tiene un buen físico para poder competir, les damos todos los recursos para que tengan todo el mejor entrenamiento, que puedan usar el mejor equipo, que puedan tener la mejor dieta. Y quizá entonces Colombia puede salir primero a nivel mundial con esta persona. Pero esto, ¿qué nos dice del estado de la salud del resto de la población colombiana? Tener apostar por los que les está yendo bien y apostar a tener a algunos que son excelentes, verdaderamente que pueden competir al nivel mundial, no quiere decir que estamos de alguna manera atendiendo todo lo demás que puede estar pasando en el país, y no estamos tampoco tratando de mejorar la situación de los demás. Volviendo un poquito a lo que es, porque suponía que estaba hablando de ciencia abierta, no solamente de rankings y evaluación, pero pensando un poquito en la oportunidad que nos brinda la ciencia abierta, porque yo creo que este modelo donde estamos apostando por rankear y acumular recursos en algunos pocos lugares, sin pensar en quiénes más pueden estar, cómo se están afectando los que están perdiendo bajo ese sistema de competición. Yo creo que lo que nos da la ciencia abierta es una oportunidad de empezar a discutir y pensar cómo podemos intentar ir más allá de esta lógica de competir. La ciencia abierta nos invita a poder hacer ciencia con otras personas, a repensar por qué estamos haciendo ciencia y para quién, en el momento de que estamos pensando para quién tiene que ir la producción de ciencia, en el momento de pensar quién tendría que estar participando en los procesos de hacer ciencia, qué es lo que consideramos ciencia en el primer lugar, y pensar cuál es la función que la ciencia está teniendo en el desarrollo social. En ese sentido, yo creo que la ciencia abierta no es que sea la única manera de volver a repensar este modelo de competencia, este modelo de rankings y de evaluación. Pero creo que es una oportunidad muy interesante que se está presentando, porque naturalmente en la ciencia abierta está metido esta idea de que quiénes son los que participan y quiénes son los que se benefician.
Y en eso creo que nos puede ayudar a dar el clic de decir la manera en que hemos estado organizando las universidades y la manera en la que hemos estado organizando la producción de conocimiento, se ha olvidado un poco la razón de ser, que creo que es algo que también estabas tratando de hacernos recordar de el por qué estamos haciendo ciencia en el primer lugar. Y sí, recordar que entonces la ciencia conectada con la sociedad, la ciencia que es utilizada por los estudiantes y el rol pedagógico que está cumpliendo la ciencia, la relación entre la universidad y la sociedad es algo que de alguna manera hemos estado empezando a olvidar con este modelo de tratar de solamente subir y avanzar más en los rankings, en pensar que la ciencia tiene que poder ser reutilizada y adoptada por otras personas. Todas estas son oportunidades que creo que la ciencia abierta nos da para pensar. Esta mañana cuando me desperté muy temprano y me puse a escuchar un podcast de Ronald Wright, que es un canadiense que es historiador, novelista y antropólogo que ha trabajado bastante con historias un poco de América Latina. Y en ese podcast estaba él recordando la historia de la isla de las Pascuas, donde los estaban viviendo en las islas continuaban a dedicar sus recursos y a estar en una isla donde estaban consumiendo todos sus recursos, pero seguían apostando porque si seguían haciendo las esculturas de las caras, que de alguna manera iban la solución se iba a presentar y la sociedad se iba a poder salvar de lo que empezaba a ver la escasez de los recursos que estaban de alguna manera consumiendo. Empezando a parar de mirar el panorama completo y de ver que de alguna manera su manera de estar haciendo las cosas estaba destruyendo su propia sociedad y continuando a escarbar los recursos que tenían y consumirlos para de alguna manera autodestruirse. Y yo estaba pensando ya en lo que venía a hablar hoy y pensar que nuestro modelo de estar haciendo las cosas es seguir apostando a un Dios de la evaluación que nos va a llevar a un modelo de que la competencia va a de alguna manera salvar a la sociedad, y al mismo tiempo estamos totalmente ignorando que lo que está haciendo es matando la razón de ser de las universidades, la razón de ser de la ciencia, y que si no nos damos cuenta y no nos despertamos a que este modelo de estar apostando a que la solución se va a presentar por su cuenta, vamos a terminar eliminando que la sociedad valore el trabajo que se hace en las universidades y que se pueda perder el apoyo que la sociedad está dando en este momento para que se genere el conocimiento de nuevas maneras. Entonces, cuando quiero que pensemos en políticas de ciencia abierta, quiero que lo usemos para una oportunidad de despertarnos, que la manera de pensar que la competencia va a llevar a los beneficios a la sociedad no es la correcta, y que la ciencia abierta puede ser una manera de tener esa conversación de cómo hacer para volver a la razón de ser de la ciencia. Bueno, entonces, ¿quién hace pregunta primero? Puedo empezar con una desde el principio de lo que nos hablaste, pensando un poco en las palabras, a mí me empezó a hacer pensar un poco en justamente que en los rankings, en lo que esto de querer proyectarse de manera internacional y subir en los rankings internacionales, tenemos algo que me doy cuenta que en los movimientos del abierto, a veces también el adoptar el lenguaje del open es una manera de conectarnos con lo internacional y de alguna manera tratar de también darnos el prestigio, y que es una manera también de estar jugando el mismo juego, de decir que yo siempre vengo hablando que en América Latina el acceso abierto es algo que ya se hacía y en algún momento surgió el movimiento de acceso abierto, entonces empezamos a adoptar todo ese lenguaje para proyectarnos. Entonces quería preguntarte, ¿cómo hacemos para tratar de alguna manera ayudar a darle la importancia a lo que nos interesa de la ciencia abierta, sin estar entonces empezando a jugar este juego de tratar de decir, de agarrarnos de lo internacional
para decir que obviamente lo que estamos haciendo es importante porque lo están hablando afuera, entonces también debe ser importante aquí. Eso es difícil porque sin duda eso es lo que hacemos y de alguna manera pues no estamos solos, ¿verdad? O sea, lo pienso desde la propiedad intelectual, que es lo que más sé. Uno de los primeros grandes choques que tuve conmigo misma cuando empecé a trabajar licenciamientos Creative Commons era que yo casi que iba a hablarle a la gente sobre unas licencias que chocaban con el entorno. O sea, lo que la gente en América Latina hace es compartir. Y van compartiendo y no se preguntan, una USB lo copian todo, lo van entregando y pues no importa, eso funciona. Casi que cuando llegabas a decirles es que para hacer eso necesitas una licencia, empezabas a despertar la idea de la protección y generabas que pusieran más bien licencias muy restrictivas y como que lograbas lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Creo que quizás mi sacudón más grande, o cuando me di cuenta que yo sí tenía que seguir haciendo eso de alguna manera, fue el caso de Diego Gómez. Porque finalmente Colombia no está sola y lo que es una práctica empieza a cambiar por la legislación. Entonces comienza el TLC, suben las penas, hay que hacer presión, están todas hay un lobby muy fuerte de las corporaciones del entretenimiento para acabar con la piratería. Y de repente una norma que está pensada en la piratería es utilizada para un tema de compartir información científica. Entonces, ¿cómo haces para mantener las dos? Creo que tiene que ver con fortalecer entonces las comunidades, que ellas mismas entiendan cuáles son sus prácticas y cómo las quieren manejar. Y cómo a veces la legislación está ahí, o la política, o la presión, y tienes que navegarla. Entonces, en ocasiones te funciona usar Creative Commons, por ejemplo, porque vas a entrar en un juego internacional de revistas académicas y demás, hay que usarlas, pero en otras quizás es mejor echar un pasito atrás y pensarse cómo es, qué quieres, y muchas veces las dinámicas de la propia comunidad funcionan para regular esas relaciones cotidianas. Entonces, quizá la respuesta compleja sería volver y discutir en comunidad los temas como los queremos hacer, pero eso supone hacer conciencia. Y muchas veces, y ayer también lo discutíamos, sabemos que hay un montón de iniciativas, un montón de gente que está haciendo cosas que nosotros llamaríamos ciencia abierta, y ellos no son conscientes de eso. Entonces, eso quizás es empezar la receta, ¿no? Entonces empezar, bueno, cómo las documentamos, las visibilizamos para apoyarnos en lo bueno y pues tengamos presente que en ocasiones van a surgir cosas que no son tan buenas. Comunidad, resaltar comunidad. Una de las preguntas que yo dejé al final era ¿qué podemos aprender del acceso abierto en temas de ampliarlo? Y tú hablas específicamente en temas de evaluación. Ayer me hablabas de un modelo de flexible e inflexible frente al tema de evaluación comparado norte-sur. Estaría chévere si me lo comentas, pero además me gustaría que fueras un poquito más allá y dijeras cómo podría, digamos, cuál es desde la reflexión, cómo deberíamos adaptarlo pensando en lo abierto, en la ciencia abierta. Sí, justamente esto es algo que justo tocaste tú al final hablando de la política de ciencia abierta, y que es algo que yo también vi cuando hicimos una crítica de la política de evaluación de revistas, que al principio a veces los términos son muy buenos. O sea, cuando leímos la política de evaluación de revistas de acá de Colombia, habla mucho de la visibilidad y calidad, y luego cuando se implementa en algo muy específico y concreto y limitado, ¿no? Es justamente una evaluación, y es cómo se implementan estas políticas. Se empiezan muchas veces a poner en una evaluación muy rígida, y lo cual empieza a dejar por fuera un montón de prácticas que a veces ya existen y que gente incluso continúa a hacer a pesar de que no sirven para su evaluación. Como decía Mabel, ¿no? Sí, que ella exacto, ya bueno, decir, yo me voy a salir del sistema, porque dice, no tiene ni sentido, o sea, cuando ya te sales tanto que dices, no tiene ni sentido que yo intente
tratar de jugar en el sistema. Yo, por ejemplo, en lo mío personal, yo hago algunas cosas que son muy cumpliendo. Yo publico papers y saco las cosas que la evaluación me va a dar positivo. También hago el trabajo que hago con PKP, que la cantidad de esfuerzo que hago no me da un reconocimiento en la universidad que se compara. Si dedicase ese tiempo a publicar un par de artículos más por año, me darían más aumento de salario. Pero lo sigo haciendo, pero yo juego a las dos cosas. Mabel dijo, yo me salgo completamente porque lo mío no tiene caso que intente. Y lo que a mí me gustaría ver en las políticas de evaluación, es modelos que empiecen a ser un poco más localizados, que no estén tan con una política única que evalúe todo, sino que den un poco de flexibilidad dentro de lo que es la evaluación, para que cada institución o cada facultad o incluso cada revista pueda tratar de tomar, estos son mis objetivos, esto es lo que a mí me interesa hacer, y yo sé que yo estoy logrando el propósito que me puse. Entonces, si una universidad está interesada a trabajar con la comunidad y que quiere que sus investigaciones, que sus alumnos tengan generar una buena relación y una comunidad ahí que estén vinculados, entonces que ellos puedan evaluarse bajo ese criterio. Y en la ciencia abierta hay tantas prácticas diversas que, como dices, consideraríamos ciencia abierta, hay gente que no lo llama así, pero que lo está haciendo, pero que si el director de la facultad dice, ese trabajo que estás haciendo es interesante, yo veo que estás teniendo una relación con la comunidad que me parece loable, entonces se pueda hacer una evaluación de eso bajo los criterios esos locales. Tener un poco de flexibilidad en las políticas de evaluación, permitir que el lenguaje de las políticas no sea tan rígido. Esto es algo estudiando las políticas de evaluación de Estados Unidos y Canadá. He estado mirando mucho el lenguaje que ponen en las políticas de tenure y promotion. Y ponen lenguaje que es como la picardilla de los académicos en escribir estas políticas para permitir absolutamente todo. Entonces ponen, para poder tener una promoción típicamente tendrías que publicar 5 artículos, pero ponen esa palabra típicamente. Entonces, publicaste 2 artículos, no importa, nos gustaron mucho los artículos, sabemos que son muy buenos, igual te vamos a dar la promoción. Publicaste 10 artículos, pero no nos parece que estás haciendo trabajo que es muy bueno, no nos parece trabajo interesante, no te vamos a dar la promoción. Terminan permitiendo un poco que todo se pueda hacer y al mismo tiempo el sistema guía para un lado, pero al mismo tiempo permite que otras cosas también sean valoradas. Muchas gracias. Nosotros empezamos tarde. Sí, no sé cómo estamos. De modo que ya creo que ya me dijeron que okay. Estamos tarde. Solamente, pues yo creo que lo vamos, porque empezamos tarde y no quiero que suceda lo que pasó ayer, que nos fuimos y hay gente que luego no puede hablar. De modo que creo que la conversación la continuamos en el café, a menos que hubo una promesa. Juan David Reina, yo no veo, perdónenme, nada hacia allá. Juan David Reina está en el salón, me levanta la mano, o dice yo estoy. No madrugó. Alguno de los que estaban con Juan David Reina ayer, porque sabemos que al final hubo unas desconferencias y estuvieron charlando un poco sobre lo mismo que estamos hablando nosotros. Si alguno de los que estuvo en ese grupo quisiera pasar y en 2 minutos contar eso. Todos durmieron, se fueron de tragos. Ni modo. Charlamos entonces durante el café entre todos para seguir para tratar de cortar el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí.